Nunca pensé que llegaría este momento, que mi voz se escucharía temblorosa, tratando de advertir a otros antes de que sea demasiado tarde. Si estás escuchando esto, huye, no repitas mis errores, no llames a aquello que no entiendas. Todo comenzó hace 3 meses, la noche en que perdí todo y me atreví a pronunciar aquel nombre maldito, Belcebú. Yo era un hombre común, tenía un trabajo mediocre, una vida que sentía vacía y una desesperación que me devoraba. La enfermedad de mi madre, las deudas, la soledad, todo eso me llevó a buscar alternativas. Y créeme, cuando buscas en los lugares equivocados, las respuestas nunca son gratis. Todo empezó en un foro extraño de internet, de esos que están enterrados en la red profunda. Era un hilo sobre pactos demoníacos. La gente escribía cosas que parecían salidas de una película, rituales, ofrendas, palabras antiguas. Al principio pensé que era una broma, hasta que vi el mensaje que lo cambió todo. Si quieres riqueza, poder, amor o venganza, llama al Señor de las Moscas. Pero recuerda, Él siempre cobra su precio. Y debajo un texto, como un conjuro: por el poder del trono infernal, yo te invoco, Belcebú. Y otras muchas palabras que completaban una especie de oración. ¿Que si sentí miedo? No. Sentí más que nada curiosidad. Y ese fue mi primer error. Esa noche, la oscuridad en mi habitación era más profunda que nunca. Apagué las luces, cerré las cortinas y encendí 3 velas negras. Tenía la sensación de que alguien me observaba, pero seguí. Leí el conjuro en voz alta. Al principio, nada pasó. Me reí pensando que era una estupidez. Pero después de pocos minutos, sentí que la temperatura empezaba a bajar. Mi aliento se volvió vapor y de pronto escuché un zumbido, como cientos de moscas revoloteando a mi alrededor. A lo lejos sentí un leve susurro y solo distinguí una pregunta. No sé si mi mente me jugó una mala pasada o fue de verdad, pero juro que escuché: ¿me llamaste? Ese susurro no era algo que escuchara con los oídos, era algo que sentía que resonaba dentro de mi cabeza, algo viscoso, profundo, inhumano. Me quedé paralizado. Ahí entre las sombras lo vi, una figura enorme, con alas negras como la noche, cuernos y un rostro que no era ni humano ni animal, además de unos ojos. Dios mío, esos ojos eran más que nada unos pozos de una oscuridad líquida. No supe qué hacer y me quedé temblando. Y lo único que se me ocurrió fue hacer una petición. Le dije: quiero poder, quiero que todo cambie. Sin pensarlo, continué hablando como 20 minutos, diciendo que aceptaría cualquier cosa, cualquier sacrificio, y que a todo lo que me pidieran diría que sí. Fue entonces cuando lo sentí que algo se metió dentro de mí, como si mi alma fuera perforada con unas garras ardientes.
Durante esa noche tuve cientos de pesadillas y todas tenían que ver con moscas y con ese espeluznante sonido. Al principio, todo fue perfecto. Mi jefe me ascendió, el dinero comenzó a llegar, la gente me respetaba y por obvias razones, yo me sentía invencible. Pero después, las cosas cambiaron. Comencé a escuchar zumbidos, incluso en los lugares más silenciosos. Veía moscas en todas partes, en mi comida, en mi cama, incluso en mi espejo. Y luego vinieron las voces, susurros en la oscuridad, llamándome por mi nombre. En mis sueños era frecuente la presencia del fuego. Soñaba con cuerpos ardientes, con gritos que me taladraban la mente. Una noche desperté y vi aquella figura de nuevo, parada al pie de mi cama. Pero en esta ocasión era más grande y había cientos de moscas volando a su alrededor, que parecía que se movían, formando símbolos. Y así, poco a poco me di cuenta. Descubrí que su precio no era mi vida. No, era mucho peor. Cada deseo que él me había concedido hacía que alguien cercano sufriera. Primero fue mi jefe. Murió en un accidente horrible. Después, supe que había tocado a un amigo de mi infancia, donde lamentablemente, había fallecido en circunstancias no muy buenas. Comprendí que cada uno de mis logros se alimentaba del sufrimiento de otros, además de estarme devorando la mente en cada instante. Ni en los sueños podía dejarme tranquilo. Intenté romper el pacto, busqué sacerdotes, exorcistas, rituales de liberación, pero nadie pudo ayudarme. Algunos simplemente me ignoraron al escuchar el nombre de Belcebú. Ahora sé que estoy solo y sé que él siempre está conmigo. Hoy, mientras escribo esto, las moscas cubren mi ventana y siento su zumbido dentro de mi cráneo. Sé que posiblemente esta sea una de mis últimas noches. Si estás escuchando esto, no lo intentes. No invoques su nombre. No lo pronuncies. Porque de primera mano te cuento que esto es insoportable. Todo comenzó hace 6 meses. Tenía un negocio que se hundía, deudas que no podía pagar y una enfermedad que se llevaba a mi esposa lentamente. Había probado todo, menos lo imposible, hasta que llegó él. No una persona, no. Al principio fue un hombre, o eso parecía. Se presentó primero como Elías, un cliente cualquiera, pero desde el momento en que lo vi, supe que algo en él estaba raro. Mientras tomaba un café en la oscuridad de mi local vacío, me dijo algo que nunca olvidaré. Sé lo que deseas, sé lo que necesitas. Puedo dártelo todo, si tienes el valor. Me reí, pensé que era un loco, pero entonces mencionó el nombre de mi esposa. Sabía que estaba enferma,
sabía cosas que nadie más sabía. Antes de partir, me dejó una tarjeta negra, sin letras, solo un símbolo extraño, un círculo, con moscas alrededor, y me dijo que cuando estuviera listo para cambiar mi destino, quemara eso y dijera su nombre. No supe qué hacer, pero esa noche, con mi esposa en el hospital y la cuenta médica ahogándome, bajo el estrés de la desesperación, lo hice. Encendí una vela, puse la tarjeta sobre un plato y la quemé, pero no sabía qué nombre decir. Me quedé así, pensando unos segundos, cuando de la nada me llegó el nombre de Belcebú. Y entonces, sin pensarlo, lo dije. Las sombras se alargaron, las paredes parecían respirar. El zumbido primero empezó suave, como un murmullo de moscas, pero a los pocos segundos se volvió ensordecedor. Y ahí estaba, una sombra. De la nada, sentí una voz en mi cabeza que me alentaba a pedir cosas que deseara. Así que le pedí solo 3 cosas: que mi esposa se curara, que mi negocio prosperara y que nunca volviera a ser pobre. A mi cabeza llegó una voz que decía que todo tenía un precio. Después de eso, las velas se consumieron, aquella sombra se fue, y yo decidí que había sido algo de mi imaginación, así que me iría a dormir. Las primeras noches fueron muy parecidas a las anteriores. Las preocupaciones aún seguían, por lo que pensé que todo había sido algo de mi imaginación. Sin embargo, una noche, mi esposa me llamó. Los médicos decían que estaba mejorando. Y a los pocos días de esa llamada, el negocio comenzó a recibir más pedidos. El dinero entraba. Todo parecía perfecto. 2 años después, empecé a escuchar zumbidos. Venían de todas direcciones. Moscas golpeando ventanas, acercándose a mi cuerpo. Después, vinieron las pesadillas. Veía a mi esposa gritando, rodeada de fuego, mientras una sombra con alas negras me señalaba. Al despertar, vi algunas moscas alrededor de mi cama, como si estuvieran buscando algo. Cada noche era peor. Las pesadillas se acrecentaban y las moscas no paraban de llegar, por más que usara antiplagas para erradicarlas. Me repetía que todo terminaría, solo tenía que buscar la fuerza divina para que intercediera por mí. Pero todo se vino abajo cuando mi esposa recayó en su enfermedad. Fuimos corriendo al hospital, del cual ya no volvió a salir. A las 3 de la mañana, salieron a darme la noticia. Señor Ramírez, su esposa, lo siento mucho, pero no pudimos hacer nada. Sentí como mi mundo se rompía en 1000 pedazos. Caí de rodillas al suelo y grité hasta desgarrarme la garganta. Él me había prometido salvarla. Él dijo que lo iba a cumplir. Seguía llorando, golpeando el suelo con las manos. Entonces, escuché algo detrás de mí, zumbido de moscas,
y un susurro que no llegué a comprender. Sin embargo, siento que el pacto aún sigue en pie, porque al negocio le sigue yendo bien, pero las moscas no paran de llegar. Hay veces que los clientes me dicen que me vieron hablando solo. Los vecinos dicen que escuchan mi risa salir a altas horas de la noche de mi departamento, por lo que ya pusieron varias quejas. Y que a veces me encuentran susurrando el nombre de Belcebú. Pero no entienden. Él está aquí conmigo y siempre lo estará, pues ya se llevó lo más preciado que tenía en mi vida.